Bien, estamos de vuelta. Muy interesante eso que empezamos a decir. Los fenómenos que están pasando y que va a empezar a haber importación una vez que se acabe de legalizar de aquel lado. Bueno, ya hay importación ilegal y seguramente, Laura, imagínate, si la frontera de México a Estados Unidos es porosa, de Estados Unidos a México pues son hoyos grandes. Se van a dar en microescala y en gran escala. ¿Tú crees que los jóvenes mexicanos que vayan a Tijuana y puedan comprar legalmente marihuana, la van a dejar allá? Cuando regresen, pues la van a meter por la frontera y no va a haber manera de que lo puedan detener. Pero no solo eso, va a haber una demanda en México. ¿Por qué buscarían algunos consumidores mexicanos tener demanda? Pues la calidad. Exactamente, sabes que no tienes pestilente. Mira, es que hay que ver cuáles son las ventajas. ¿Qué diferencia hay entre un tipo de marihuana y la otra? Bueno, hay dos especies principalmente, que es la sativa y la índica. Sí, sí. De la índica, normalmente los consumidores esperan efectos más psicológicos, de la sativa efectos más sobre el cuerpo, el dolor en el cuerpo. Y en Estados Unidos, que tienen una cultura canábica muy desarrollada, tienen cientos de especies y de modificaciones genéticas que pueden ofrecer para males específicos. Que aquí tenemos una pequeña muestra de lo que se ofrece en California, ¿no? Exactamente, y lo dan en contenedores. Están vacíos, ¿eh? No, nada. Sí, exacto. Mira, en un dispensario en Colorado ofrecían 150 variedades de marihuana distintos. Son las dos básicas, pero hacen unas cantidades de mezclas importantes. Aquí había una que se llama Skywalker. Y muy importante, hay ya marihuana transgénica. Este dispensario ya tenía 6 semillas patentadas de lo que habían podido crear. Entonces es una industria que va a ser muy fuerte, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Algo que yo no sabía, nada más muy rápido, algo que yo no sabía, no toda se fuma. Se da también en dulces, en brownies, a veces con filtros para evitar el humo, si se va se vaporiza a aspirar, se vaporiza. En fin, hay todo tipo hay una gama importante y además no todo es un asunto, digamos, médico o psicotrópico, porque también están sus usos industriales para el papel, para las telas, para las cremas, etcétera, ¿no? Pero lo que es importante decir es sobre cuál es el punto, ¿por qué? No se busca promover, ¿no? Insisto, prohibir no es prevenir. Y regular no significa promover su consumo, igual que con el tabaco. El tabaco es una droga legal regulada que hemos podido disminuir su consumo porque le pusimos altos impuestos, porque lo sacamos de la televisión, porque le pusimos un mensaje en la cajetilla, porque establecimos espacios libres de humo de tabaco, etcétera, ¿no? Y en cambio la marihuana no tiene ninguna regulación, ya se vio, porque no hay mercado libre, no hay mercado más libre que el mercado negro. Ahí no hay ninguna regla. Regular es poner reglas donde no la hay. ¿Qué beneficios tendría? ¿Y qué reglas te imaginas tú que tendríamos que poner? Sí, mira, bueno, obviamente mayores de edad, obviamente en espacios garantizados donde se garanticen varias cosas. Mira, ¿qué riesgos se evitan o se disminuyen seriamente? Primero, no tener contacto con la violencia criminal, con los criminales. Luego piensan, es que si la promueven, sus hijos van a estar más expuestos. Perdón, la prohibición hace que sus hijos estén más expuestos, porque tienen que ir con el crimen. Describamos lo que al auditorio, Fernando, cómo está hoy en día el tema en México. Hoy la Ley General de Salud permite, entre comillas, que una persona tenga para consumo personal 5 gramos. 5 gramos, que básicamente es un cigarrito. Pero muchas veces la misma policía sabe quién la vende y están esperando que salgan los consumidores y el consumidor no compra un 5 gramos. O sea, es como si... No, pero aquí además paradójico. No te venden en la tienda un vaso de agua, compraste un garrafón. Pero eso por un lado, pero aún si comprara los 5 gramos, el consumidor en el momento de comprarlo no está cometiendo ninguna falta, porque puede tener eso. No está permitido comprar. No está permitido comprar. Entonces verdaderamente una paradoja, esa permisión existente. Se llama ley imperfecta, precisamente por eso. Te dicen, tienes derecho a consumir aquí, pero es una despenalización básicamente teórica. Con eso, gramaje, muy difícil aplicarla. Por eso el gramaje es parte de las cosas que hay que revisar. Ahora, también te evitas el riesgo no solo de la violencia criminal, te evitas el riesgo de la represión policíaca o de la extorsión. 3, te evitas el riesgo de que tengas sustancias más fuertes o duras o tóxicas porque no sabes qué te están vendiendo. Puede tener pesticidas, puede tener acá. Y 4, no tienes contacto con drogas más duras. Esto es muy importante. En Holanda, el éxito de su programa de Holanda es lo que llaman segregación de mercados. Porque el punto de contacto
entre la marihuana y drogas más duras es el vendedor. Entonces, el vendedor no solo ilegal, no solo va a querer vender marihuana, sino todo lo que tiene en el menú. Entonces, ese es el punto de contacto. Entonces, que aquellos que van por la marihuana, que es la mayor parte, 8 de cada 10 veces que se consume una sustancia ilegal, estamos hablando de marihuana. Entonces, si tú haces que todos esos, que es la inmensa mayoría, no tenga contacto con drogas más duras, también es una política de reducción de daños e incluso de mantener apartadas y controladas el resto de las drogas. Sí, ahora, siendo tantas las ventajas de la legalización, ¿por qué en México hay tanta resistencia a discutir el tema? Y lo que yo creo como historiador es que el tema de la marihuana presenta un reto regulatorio casi espiritual, porque la primera vez que se prohibió fue en el siglo XVII, con el edicto del peyote. Durante la Santa Inquisición hizo un edicto. Eso suena a una buena novela. El edicto del peyote. Sí, lo publicaron, y en todas las parroquias de México en el siglo XVII empezaron a anunciar que las sustancias que usaban los pueblos nativos de las Américas iban a ser perseguidas por la Santa Inquisición. Entonces, por supuesto, la marihuana no es peyote, pero se relacionaba con un rito, el Pipitzincintli, con un rito del dios del maíz tierno. Entonces, la primera prohibición de la marihuana, que es colonial, de hecho, dicho sea de paso, la marihuana no es una planta nativa. Los indígenas la tomaron porque la corona española hizo un programa industrial de producción de marihuana en toda la Nueva España. Es así como los pueblos nativos tuvieron acceso a la cannabis índica. Por el uso industrial, que sería telas, para hacer las velas de los barcos, para hacer los cables, para hacer papel. O sea, fue promovido por la corona. Y fue promovido por la corona. Ahí los indios tepehuas ahí se dieron cuenta que se parecía a otras sustancias que ellos usaban y empezaron a usarla también, al igual que el peyote. Entonces, la marihuana está inscrita en ese racismo regulatorio que ha habido en México desde la colonia, porque se identifica con los indios. Después se le identificó con los soldados de los ejércitos liberales, por ejemplo, del siglo XIX, o los soldados revolucionarios, que todos sabemos que no podían caminar porque no tenían su cigarrito de mota. La revolución, el soldado revolucionario de extracción indígena hizo la revolución tomando pulque y fumando marihuana. La canción de la cucaracha es del siglo XIX. De acá, desde esa época, los ejércitos, ya sabías que ahora, la cucaracha ya no puede caminar si le falta. Vamos a la actualidad porque el programa vuela, se va como agua. Hoy en día, ¿la posición oficial de nuestro país es considerarla ilegal? No. Sí, aunque si tú ves la última entrevista que da Peña Nieto en El País, se ve más abierto. Hace críticas al modelo actual y dice que está abierto a discutir, aunque su posición personal es contraria. Y yo respeto sus posiciones, pero este es un asunto de Estado y hay que ver qué es lo que le conviene al país. Hace el anuncio, ¿no, Fernando? Creo que es muy oportuno. Hoy es martes, hoy inició. Sí, el Foro Internacional de Drogas, 29, 30 y 31, iba a ser en el Salón Verde de San Lázaro, pero bueno, nos cayó la reforma energética con el periodo extraordinario, pero bueno, estamos aquí cerca de estas instalaciones, aquí en Reforma, en el Hotel Marriott. Estuvo Gaviria en la inauguración, el presidente de la Cámara, etcétera, y es un tema no solo, yo diría, actual, sino, en mi opinión, apremiante. Apremiante porque es un asunto, de vida o muerte. Estamos hablando, en el pasado sexenio, 70,000 personas fueron, según cifras oficiales, 70,000 personas muertas en parte de estas batallas entre el crimen organizado, 26,000 desaparecidos, o como les llaman, extraviados, ¿no? Un número incuantificable de desplazados. El daño al tejido social ha sido gravísimo. Nadie ha pagado costos más altos por la guerra contra las drogas que México. Y si alguien dijera, la estamos ganando, hemos tenido estos avances, pues habría que pensar si estas vidas han valido la pena, pero al contrario. Y en términos de salud ha sido terrible. Por primera vez en 30 años disminuyó la esperanza de vida de varones mexicanos en México, un año. La razón por la cual disminuyó la esperanza de vida tiene que ver con la violencia, porque creo que estaríamos todos de acuerdo en que las balas y el plomo son más dañinos para la salud que cualquier otro. Entonces, mejor educar, mejor prevenir. Los únicos beneficiarios de la prohibición son los criminales. Bien. Ellos tienen ganancias exorbitantes precisamente porque tienen un mercado negro del cual no rinden cuentas a nadie y tienen estratosféricas ganancias.
¿Tendencia histórica, vamos hacia allá, Froilán? Yo creo que sí, vamos hacia allá porque no es racional de ninguna manera mantener el sistema en el que estamos inmersos. Y tiene enormes costos. Es un sistema geoestratégico en el que mientras Estados Unidos se mueve hacia concentrar las ganancias del mercado de marihuana y el conocimiento técnico y médico sobre la marihuana, nosotros nos toca la violencia. ¿Y quién es el otro ganador de que México se mantenga así? Pues básicamente el mercado estadounidense. Mientras los estadounidenses van avanzando en el proceso regulatorio hacia la despenalización y la legalización, nosotros nos toca ser los subcontratados de la sangre. Nosotros ponemos la sangre para mantener los precios altos del mercado negro, mientras Estados Unidos va acumulando más y más ganancias. Queda un minuto de programa, Fernando. Te pediría que concluyeras diciendo, porque veo que el problema entonces son los cómo. Sí, claro, y yo diría, hay dos modelos, el de Colorado o el de Uruguay. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Uruguay pone lo comercial hasta la cola, al grado de que el gobierno es el que pone el precio, dijo $1 un gramo, y no se permite publicidad, pero muy diferente a Colorado. Ahí es ley de la oferta y la demanda, y claro que hay publicidad. Entonces, la definición para nosotros debe ser, o nos apuramos a ponerle reglas a ese mercado que inevitablemente vendrá, o cuando esté en nuestra frontera, con todo ese peso comercial que tiene, pues obviamente ellos también influirán sobre ese mercado. O les ponemos reglas al mercado, o el mercado nos las va a poner a nosotros. Eso me parece. Entonces, entre más nos tardemos, será en una pregunta. ¿Tenemos datos de la población cómo está en sus opiniones respecto al tema? No, más o menos tenemos un 30% a favor, 70% en contra, pero en la parte medicinal hay mayoría a favor según las encuestas. Yo creo que podemos avanzar por el reconocimiento de las propiedades terapéuticas y médicas, que es poner los pies en la ciencia. Decir que la marihuana no tiene propiedades medicinales es como le decían a Galileo Galilei, que la Tierra no giraba alrededor del Sol. Pues la verdad es que es un acto oscurantista. Lo único que pedimos es pedir que se pongan los pies en la tierra y que la ley no mienta, porque la ley tiene al tetrahidrocannabinol en el grupo número 1, que quiere decir que no tiene ninguna propiedad medicinal y que solamente riesgos a la salud, lo cual incluso va en contra de nuestra propia experiencia, porque la medicina tradicional mexicana ha demostrado y ha usado los beneficios terapéuticos de la marihuana. ¿Quién no sabe las abuelitas con el alcohol y la marihuana para quitar las reumas, etcétera, ¿no? Entonces, lo único que le pedimos a las autoridades de salud es pongan los pies en la ciencia, no se dejen llevar por el oscurantismo y que los mexicanos tengan los beneficios de la marihuana medicinal. Un tema importantísimo en salud, un tema importantísimo en la economía, en seguridad, y en el tema de seguridad y crimen, y un tema importantísimo en derechos humanos. Muchos derechos humanos se violan por la prohibición. No saben cómo les agradezco. Sé que el tema no se agota, es un tema muy amplio, como acabamos de decirlo, pero muchas gracias por su pequeña introducción a este tema. Un placer estar programa. Contigo, un gustazo. Mucho éxito. Muchísimas gracias, en el seminario. Estaremos muy atentos a las conclusiones del mismo. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Froilán. Mucho éxito en lo que falta todavía para esta investigación. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su atención. Los espero próximo martes, 20:45 y 23 horas. Muchas gracias.